Tengan ustedes algo también para la grabación que se va a hacer. Continuamos con la mesa de elecciones en los estados nacionales. Ya tenemos la siguiente sesión esencial, en donde tenemos la participación en primer lugar de Jonathan Bedoya Hernández, en un trabajo que se titula Las encrucijadas de la política electoral en la Colombia periférica, análisis de las elecciones regionales en los departamentos de Huila y Caquetá entre los años 2013 y 2023. Adelante, 15 minutos más o menos. Luego, si no llegan los demás, tendremos tiempo para después que hagan una segunda intervención. Bueno, buenas tardes a todas y todas. El día de hoy les voy a presentar algunos avances del trabajo de investigación que estoy realizando en el doctorado en estudios políticos que estoy realizando en la Escuela de Alto de Estudio en Ciencias Sociales de París. Yo igualmente hago parte del cuerpo docente de la Universidad Subcolombiana del programa de Ciencia Política. Aquí en la ponencia voy a hacer un breve recuento de lo que es Colombia, ¿cierto? Porque es importante antes de irnos a trabajar al sur contextualizarnos un poco sobre nuestro país. Hablamos, por ejemplo, en la lógica de los partidos políticos, estamos hablando que entre 1816 a 1991 éramos un sistema bipartidista, particularmente con el Partido Conservador y el Partido Liberal. Las dos grandes diferencias entre cada uno de estos era que el conservador era un partido con los valores cristianos, católicos y buscaba la centralización del poder, mientras que el Partido Liberal era un partido que propendía por los valores laicos y un Estado federal. Fueron como los dos grandes proyectos en los que estuvo la disputa política en nuestro territorio. Luego, yo hago aquí un énfasis muy importante, que desde 1948 hacia adelante entramos a un periodo que en Colombia se conoce como el periodo de la violencia. Justamente en este año, a partir del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, empieza nuevamente un conflicto muy grande en nuestro país y da emergencia a un fenómeno que vamos a encontrar posteriormente como la creación de los grupos guerrilleros, luego grupos paramilitares y luego todo el fenómeno del narcotráfico. Importante tener en cuenta algunos datos, ¿cierto? Colombia es un país que está en guerra, ¿cierto? Que vive un conflicto armado interno, incluso todavía. Eso hace importante que la política se juegue en un contexto de violencia, ¿cierto? No es como un país como Suiza o Francia, por ejemplo, sino que estamos hablando que hay hechos que han marcado a la ciudadanía y esos hechos hacen también que las personas pues consideren esos elementos al momento de votar. Aquí hay algunos datos. Estamos hablando que en Colombia tenemos alrededor de 9.400.000 víctimas. Este dato no alcancé a actualizarlo, pero hoy 2025 pasamos de 9.400.000 a 10 millones. En un cabo de un año sumamos 600.000 víctimas en el conflicto armado colombiano y pues eso muestra un poco que todavía seguimos en ese conflicto armado. Hablamos pues de los hechos victimizantes. El principal es el tema del desplazamiento forzado, homicidio, secuestro. Una vez tenemos todo ese fenómeno que acabamos de hablar, cómo esas cifras de violencia vienen del fenómeno del paramilitarismo, del fenómeno de la guerrilla, del fenómeno del narcotráfico, cada uno con sus porcentajes. Encontramos que las élites políticas, la sociedad civil y en general el Estado colombiano busca una nueva constitución política en el 91. Ahí se habla que hay un pacto ciudadano, porque en el 70 hubo un pacto de las élites donde se dio algo que se conoció como el Frente Nacional, y en el 91 encontramos que es un poco convergen fuerzas sociales y políticas y hacen que tengamos una nueva constitución. Esa constitución principalmente habla de un Estado social de derecho, a diferencia de un Estado de derecho, aquí implica que es un Estado que va a buscar la garantía de los derechos, ¿cierto? Y unos derechos sociales también, porque no solamente en el canon del liberalismo, en los derechos individuales, sino también empieza a hablar de los derechos colectivos. Por eso la Constitución de Colombia
entran nuevos actores como los campesinos, como los negros, los afrodescendientes, como figuras y actores de derechos que antes no existían, ¿cierto? Aquí encontramos algunos elementos claves de esa constitución, una democracia participativa. Antes del 91 no había elección popular de gobernadores, teníamos elección popular de alcaldes, porque en 1985, que se implementó para el 86 con un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, se logra que se cambie la norma, se eligen alcaldes, pero ya en el 91 logramos que podamos tener también elección de gobernadores en el departamento. Pasamos. Aquí hay unos datos importantes que tenemos que tener en cuenta antes de ir al contexto, y es que, por ejemplo, en Colombia vamos a mirar la evolución de los partidos. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos que del 91 al 2023, cuando se da la apertura democrática del 91 al 2002, en ese cabo de 10 años, ¿cierto? En esa primera década, llegamos a 72 partidos políticos en Colombia. Hasta el 2002, en Colombia solamente necesitaban recoger 50.000 firmas y crear un partido político. Pero los partidos hegemónicos, el Partido Liberal, el Partido Conservador, pierden poder, y por eso en el año 2002 llega una figura como Álvaro Uribe Vélez, hacen una reforma política, y esa reforma política hace que nosotros pasemos al 2009, un cabo de 6 años, a 30 partidos. Ahí un poco se muestra que la reforma política del año 2003 fue un retroceso de esos movimientos sociales y políticos o a esa apertura democrática que hay. Luego pasamos en el año 2018-18, porque en el año 2011 se hace una nueva reforma política, y esa reforma política establece que para el Senado, para mantener la personería jurídica, hay que tener el 3% de los votos a una elección nacional, y eso hace que se reduzcan de 30 a 18. Y aquí parece muy curioso porque la norma no ha cambiado, pero en el año 2023, estamos hablando acá 2 años, incrementamos nuevamente 35. Y aquí hablamos que hay una reforma política de escritorio. ¿Qué quiere decir eso? Una autoridad electoral como el Consejo Nacional Electoral, en Colombia solamente hay una, no como en México que cada estado tiene su organismo, en Colombia solamente hay uno solo, y ese se elige a partir del Senado. Entonces son consejeros, son magistrados que responden a las lógicas de los partidos, no hay una autonomía, cada uno tiene su puesto, y hicieron una contrarreforma. En este momento, el Consejo de Estado, que es una entidad superior al Consejo Nacional Electoral, de estos 35, ya ha eliminado 7. Porque ¿qué hacen los magistrados del Consejo Nacional Electoral? Le hacen el favor a los políticos, porque saben que todos los procesos judiciales son lentos, y mientras eso pasa, ellos presentan candidatos, ganan alcaldías, ganan gobernaciones, instauran una maquinaria, reciben dinero del Estado, y cuando ya el Consejo de Estado, 5 o 6 años después, les quita la personería jurídica, pues ya tienen un aparato construido y no tienen ningún problema para las próximas elecciones, meterse en otro partido o crear un nuevo partido o reconvertir. Entonces, por eso vemos un poco que uno de los grandes problemas de Colombia es la independencia de un Consejo Nacional Electoral que realmente no responde a las dinámicas de los partidos. Pasamos. Aquí entramos un poco al Huila, que a pesar que el sol nos muestra acá en este departamento. Estamos hablando que este es el mapa de Colombia, y aquí estamos en el sur. Este mapa rojo está acá, es el sur de Colombia. La región subcolombiana está compuesta por 3 departamentos: Huila, Caquetá, Putumayo. En esta zona nosotros estamos habitando alrededor de 1 millón de personas, y en este territorio son 1.300.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando que es un territorio más grande que Suiza, más grande que muchos países de Europa del Este. Por eso es muy importante tener en cuenta las dimensiones de donde estamos trabajando. Y en esta zona hay principalmente actividades agrícolas de producción. Esta es la zona donde produce más café, cacao de Colombia, y también donde sale pues mucha droga, porque tenemos una zona donde se han encontrado los cultivos más grandes de coca del país. Pasamos. Ahora miramos en ese contexto quiénes han gobernado en este territorio. A partir del 91 se da una apertura democrática. Entonces, ¿quiénes han gobernado? Aquí entramos entonces a mirar los departamentos. Como les digo, tenemos 3. En este momento en el doctorado he avanzado en el análisis de 2 solamente. Y aquí sí queda muy claro. Aquí tenemos los gobernadores del departamento del Huila entre el año 92 al 2023. Aquí cosas importantes para tener en cuenta. Aquí hay una columna que no ve que dice
los nombres de las personas, el 99% son hombres. Entonces ahí nos habla un poquito de que hay una apertura democrática, pero hay unas faltas de garantías, por ejemplo, la participación de las mujeres. Y también miramos ahí, no hay ningún indígena tampoco. En este departamento, donde tenemos alrededor del 30% de población indígena, tampoco nunca en 30 años, que es el análisis, ha gobernado indígenas, mucho menos negros, afros, indígenas, mujeres. Entonces aquí hablamos un poco de quiénes son los que nos gobiernan. Aquí encontramos, ¿cierto?, los partidos y los años, la participación electoral y, bueno, si se pudiera ver bien, yo hablar ahí un poco de los datos, pero bueno, también como por el tiempo, que es importante de la tabla de resaltar ahí, es que el Partido Liberal, como les dije, cada que cambia la norma, se ve que la cambia para ellos poder volver a retomar el poder. En el 91, cuando se habla de apertura democrática, el Partido Liberal y el Conservador ganan la gobernación. Pero después de la segunda elección, ganan otros movimientos diferentes. Y en el año 2003 cambia la norma, nuevamente el Partido Liberal gana y el Partido Conservador. Y nuevamente cambian la norma en 2011 y ellos vuelven y retoman el poder. Entonces ahí vamos viendo un poco cómo las reformas políticas que parecen hechas por allá en el centro del país también responden a una dinámica en el territorio, porque en el territorio también ven cómo pierden poder y ese poder lo recogen otros partidos más pequeños, y por eso entonces, como tienen esos dos partidos tradicionales, como tienen incidencia en lo nacional, pues hacen que la norma la cambien allá. Y luego los afectados son los pequeños partidos de los territorios, porque no tienen cómo resistir a esos cambios normativos, porque cada que ha cambiado la norma ha aumentado el número de votos para poder mantener la personería jurídica. Pasamos por favor. Aquí tenemos el otro departamento, que es el Caquetá, un departamento también que es fronterizo en Colombia. Aquí igual la misma característica, no encontramos mujeres, no encontramos afrodescendientes, no encontramos indígenas, encontramos principalmente en este caso muchos gobernadores que vienen de la economía ganadera, porque el departamento de Caquetá produce mucho ganado y justamente ahí es donde han estado reflejados. Aquí hay una característica diferente en el Caquetá que del Huila, que a pesar que ahí no la podemos ver bien con la tabla, y es que en el Caquetá, desde el 91 hasta el año pasado, bueno, hasta hace año y medio, solamente un partido, una persona de un partido gana la elección. ¿Qué quiere decir eso? No ha necesitado hacer coaliciones de partidos para que ganen. En el Huila sí. En la gráfica anterior, pasa la foto, en la gráfica anterior, aquí vemos que a partir del año 2015 dice coalición gobernación del Huila. Y desde 2015 las siguientes 3 elecciones han ganado gobernadores por coaliciones de partidos. El Caquetá es diferente. En el Caquetá, en esos años, no hay coaliciones de partidos. Y eso muestra un poco cómo en el Caquetá, si bien somos vecinos, hay una fragmentación partidista mucho más grande y también dificulta la creación de coaliciones. Pues ahí vamos viendo un poco esas diferencias. Pasemos por favor. Aquí encontramos, pues sí, qué pesar que no se vea. Aquí encontramos las alcaldías. Vemos que en el Huila, este cuadro es Caquetá. En el Huila, en los últimos 20 años, se han repartido 217 alcaldías, ¿cierto? Han salido electos 217 alcaldes. Y el 91% solamente han sido en 5 partidos. El Partido Liberal, el Partido Conservador, y ahí vienen 3 partidos que hay unos profesores que hemos venido avanzando en una clasificación de partidos y lo denominamos partidos transicionales. Ahí se recoge Francisco Gutiérrez, también se recoge el profesor Juan Carlos Escobar, el profesor Juan Carlos Arenas. ¿Cuál es la característica de esos partidos transicionales? Que son partidos que tienen líderes que venían del liberal y el conservador, ¿cierto? Primera característica. La segunda característica es que son partidos que en los momentos de campaña hacen asuntos clientelares también con asuntos de opinión. Y el último elemento es que son partidos que hacen coaliciones, ¿cierto? Entonces aquí uno dice la complejidad de lo que tenemos, y es 217 alcaldías en el Huila en 20 años y solo se han dado el 91% en 5 partidos, pero están participando en esas mismas elecciones más de 30.
Entonces es un poco que empezamos a hablar que realmente ese pluralismo que se habla en Colombia y que hay un multipartismo realmente no lo hay. Por eso estamos hablando, ¿cierto?, de cómo hay un sistema de partidos, ¿cierto?, con hegemonía de los tradicionales y los partidos transicionales. Y ahí vamos a esa categoría. En el Caquetá hay una diferencia, solamente el 51% ha estado en los mismos 5 partidos del Huila, ¿cierto? Acá entonces nos muestra que en el Caquetá hay una dispersión mucho mayor. ¿Por qué? Porque en el Caquetá el conflicto armado ha tocado más la política que en el Huila, ¿cierto? Por ejemplo, en el Caquetá tenemos de los últimos 7 gobernadores, tenemos 3 destituidos por la Procuraduría, 2 condenados por la justicia y 2 asesinados. Entonces encontramos ahí un poco mayor de complejidad, mientras que en el Huila, que es el vecino, pues no tenemos ninguno de esos gobernadores con condenas judiciales, por ejemplo. Pasamos. Acá hay algunos indicadores. Por el tiempo, bueno, ya tampoco se ve, teníamos un indicador de número efectivo de partidos a la Cámara, a la Asamblea y a los consejos para el caso de Huila entre el 2002 y el 2023. Aquí en la tabla se muestra un poco que ese número de partidos ha venido creciendo, pero realmente ahí en la tabla no logramos ver. Va a ser ya el tiempo. Tenemos acá algo que es la competitividad electoral, también un indicador importante para trabajar. Aquí encontramos, aquí se supone, hay 3 líneas, una es la Cámara, Asamblea y Consejo. Encontramos que el Consejo, que es la raya de acá abajo, es el espacio más competitivo de todos. Mientras que la Cámara de Representantes, en el Huila, es el azul, es el menos competitivo. En el Huila solamente hay 4 representantes a la Cámara, y esos 4 siempre han estado liberal y conservador, y en una elección dejan un espacio al de Cambio Radical o al del partido de la U. Y hace 3 años el pacto histórico, que es el partido de gobierno, logró por primera vez una curul de un partido de izquierda en el departamento. Luego hablamos de un indicador que es muy interesante, que se llama el índice de similitud de apoyos electorales, para saber si la gente cuando vota el Consejo, vota a la Asamblea y vota a la Cámara, si la gente vota de manera diferente, ¿cierto? En Colombia, la gente que hace las campañas electorales se habla si viene el combo completo, ¿cierto? Si la gente vota por su concejal, por su diputado o por su Cámara. La Cámara es una elección distinta, pero lo quisimos mirar para saber si la gente cuando vota en una elección nacional vota distinto que una elección local. Y curiosamente en el MIL encontramos que hay una total coherencia entre cómo vota la gente en el Consejo y Cámara, entre el Consejo y la Asamblea, y entre la Asamblea y la Cámara. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros hablamos que en el Huila, en todos estos años, no ha llegado a la Cámara de Representantes, que es un espacio nacional, ningún outsider político, ni ningún candidato independiente, ni una recolección de firmas, ¿cierto? A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en Antioquia, que recogen firmas, un partido nuevo. El próximo año hay elecciones en Colombia para la Cámara, y nosotros, por ejemplo, sacando un indicador de probabilidad, podemos decir que si usted es un político y quiere lanzarse, tiene que estar en alguno de los 5 partidos que acabé de señalar. Porque los últimos 30 años nos muestra que no ha llegado nadie que no sea de esos 5 partidos, ¿cierto? Entonces ahí empezamos a ver, como conversamos ayer, cierta captura de la democracia, no tanto captura, sino cómo vamos viendo esa construcción del poder, en el caso de Huila, a través de 5 partidos políticos. Y ahí algunas disimilitudes, candidaturas por coalición, estrategia rotulada. Hay una estrategia bien particular que se dice todos con todos, pero a mi modo. Es decir, todos los partidos se juntan con todos, pero ellos ponen las condiciones, ¿cierto? Ya algunas diferencias, como la está hablando el Belén y Caquetá, frente al conflicto armado. Algunas conclusiones es que en el Huila y en el Caquetá, los partidos progresistas, alternativos o candidaturas de opinión tienen muy pocas opciones, y como plantea Sandoval Roballo,
La emergencia del multipartidismo en Colombia puede entenderse como el resultado de la forma que adquirió la reorganización de los mismos partidos tradicionales de derecha en el territorio nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Elecciones subnacionales de 2023 en Urabá, Colombia, cambios y continuidades en medio de la gobernanza criminal. Presenta David Conan. ¿Ustedes por el mismo? Sí, señor. Disculpe que Bueno. Si quisieras voltear más, es todo lo que se puede voltear. Para que se me ahora ahí. Bueno, buenas tardes. Yo soy profesor de la Universidad de Antioquia, en Urabá. Urabá antioqueño es una región que limita con el departamento de Chocó en el noroccidente del país y con el vecino país de Panamá. Este trabajo hace parte pues, de un proceso de investigación que llevamos a cabo más desde el punto de vista de la gobernanza criminal y de los poderes fácticos que existen en el territorio que sobre el proceso electoral propiamente dicho. Nosotros alcanzamos a analizar con entrevistas semiestructuradas y con talleres con comunidades pues la afectación que está teniendo el proceso político por cuenta de la presencia de actores criminales en el territorio. Entonces el objetivo pues, es analizar cambios y continuidades en el proceso electoral de esta subregión en relación con la prevalente gobernanza criminal que ejerce una estructura criminal muy importante, la más numerosa en el país, se llama Ejército Gaitanista de Colombia, un reducto de las Autodefensas Unidas de Colombia, un antiguo grupo paramilitar que ha tenido pues, mucha importancia, mucha incidencia en la vida social de los territorios. Bien, aquí hay un marco analítico que se compone pues, como de 4 pilares, de manera similar a lo que presentaba el compañero anteriormente. Nosotros vemos que hay multipartidismo transaccional en la repartida por el presupuesto público. Encontramos más competencia electoral en Urabá, evidentemente pues hay más partidos políticos, pero también hay una suerte de alianzas permanentes entre estos 4 o 5 partidos políticos, liberal, conservador, cambio radical, partido de la U, tal vez uno que otro que se cuela por ahí de vez en cuando, el partido verde, pero digamos sin una capacidad de, digamos, propuestas diferenciales para acceder a los cargos públicos en esos territorios. Adicionalmente, pues están los poderes hereditarios de los avales de la elección popular en este país. La mayor parte se toman mucho desde las entidades nacionales y departamentales. Hay unos líderes, digamos, nacionales o de importancia nacional en estos partidos que tienen como oficinas donde dan los avales tanto para las alcaldías como para los consejos municipales, y eso pues prevalece mucho en Urabá. Aquí particularmente hay, digamos, 2 grandes estructuras hereditarias del bipartidismo. Una en este momento encabeza el Partido Liberal. En el caso de Urabá la potencia grande la tiene un ex senador que se llama Julián Bedoya, hereditario a su vez de otro grupo que se llama el guerrerismo o el guerrismo de un antiguo senador Guerra Cerza. Y en el Partido Conservador pues también una importancia muy grande de algunos sectores históricos del conservatismo, herederos de esa misma tradición pues, que nos comentaban anteriormente. Y hay una diferencia importante en el caso de Urabá, y es que Urabá pues, fue un foco muy importante de conflicto armado interno, y allí hubo procesos de desmovilización de grupos guerrilleros en la década del 90, especialmente un ejército guerrillero que se llamaba el Ejército Popular de Liberación, que dio paso a un grupo que se llama, pues, que se llamó en la década del 90 Esperanza, Paz y Libertad, a su vez las FARC, un grupo de desmovilizados de las FARC, o digamos líderes del Partido Comunista, hicieron digamos una vertiente democrática y participaron en elecciones de la mano de un partido que sufrió un exterminio que se llamó la Unión Patriótica.
que sufrió un exterminio muy fuerte de parte, pues ya condenado por parte del Estado, un Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ellos han tenido una participación relativamente estable ahí. Entonces aquí se ha dado una cosa interesante en la historia de Urabá, y es que hay una alta competencia electoral, a pesar de todos estos problemas. Esa dinámica, digamos, histórica de la guerra, de la confrontación ideológica entre sectores diversos, ha generado que la gente salga activamente a votar, con muchos problemas de clientelismo y de amarre del voto, etcétera, pero hay una alta participación. El promedio de abstención está muy por debajo del promedio nacional, y digamos que eso es un indicador interesante. Digamos, a pesar de las violencias y de estas hegemonías criminales, se observa alta participación política. Bueno, aquí no hay, digamos que hay cosas relacionadas con este periodo reciente del 2023 al 2025 con el gobierno actual. ¿Sí? Digamos que el escenario que nosotros observamos en el 2023 fue un gobierno que tuvo una ruptura de acuerdos. Bueno, el gobierno nacional tuvo una ruptura en algunos acuerdos importantes que había hecho con lo que llamamos nosotros la vieja tecnocracia. Eso generó unas tensiones muy importantes, ¿sí?, al interior de la coalición de gobierno que llevó a Petro al poder, y eso a nivel regional tuvo unas implicaciones interesantes que nosotros observamos. Esa crisis del pacto histórico generó una dispersión del poder en Urabá. ¿Sí? Muchos partidos que habían llegado, digamos, con la lógica de apoyar el pacto histórico en Urabá, especialmente el Partido Liberal, una tendencia izquierdista del Partido Liberal, los partidos de izquierda, se dividieron. Eso generó un cisma interesante ahí. Y bueno, aquí hay algunos de los elementos importantes de lo que pasó con ese pacto histórico. El gobernista Gustavo Bolívar, por ejemplo, en la alcaldía de Bogotá, que es una cosa diciendo, pues quedó en tercer lugar, siendo pues muy cercano al presidente Petro, y el pacto histórico solo obtuvo una gobernación en las elecciones del 23. Entonces, digamos, como cargos importantes que nosotros observamos ahí. Entonces, ¿qué se observa ahí? Hay un elemento, y es que se observa que a pesar de las expectativas de transición hacia la izquierda que había, digamos, con un gobierno nacional más hacia esa tendencia, pues esa personalización carismática condujo a un efecto de clientelización muy fuerte en las regiones. En este caso en Urabá nosotros observamos que estos líderes quedaron un poco como desprotegidos de esa lógica nacional que se había observado con mucha contundencia, y retornaron a las viejas prácticas de los amiguismos políticos. ¿Vale? Bueno, no se ve casi, pero esta es la región de Urabá. Este es el Golfo de Urabá. Aquí está Panamá. ¿Sí? La siguiente. Urabá es ya metiéndonos más en el análisis sociológico, antropológico de este problema, pues es un territorio fronterizo muy cercano a Panamá, ¿sí? Y los problemas estructurales que nosotros hemos visto ahí, pues es un problema de piratería y contrabando hacia el continente. Desde el siglo XIX ha habido explotación ahí de caucho, cacao, tagua, explotación actualmente de banano, ganadería, palma aceitera, explotación maderera, y adicionalmente, pues digamos que es un enclave muy importante para la criminalidad, porque es el espacio de exportación de cocaína más significativo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Guardando las proporciones, pues digamos que a nivel internacional representa un enclave estratégico para el control de ese negocio de la cocaína, ¿sí? Y pues como lo mencionaba ahora, es un epicentro del conflicto armado interno colombiano, ¿sí? Hubo muchos asesinatos de alcaldes, concejales, líderes sociales, y una violencia homicida de parte de las FARC y las AUC contra líderes sindicales. Entonces, dale la siguiente. Bueno, aquí tampoco se ve, pues, pero lo que tratamos de demostrar acá es que, bueno, Urabá, adicionalmente a lo que venimos hablando, pues tiene una situación interesante, lo mejor que se puede ver, y es que es la región que tiene el principal bono poblacional de Antioquia, y uno de los principales en Colombia. Hay una expectativa muy importante de crecimiento de la producción en ese territorio por cuenta de la instalación de puertos internacionales, y eso pues tiene una significación importante. Dale la siguiente.
Bueno, aquí, ya hablando propiamente de la gobernanza criminal, pues hay un recorrido acá que nosotros hicimos en la investigación. En el 2006 era la movilización del bloque del Cárdenas, que es el más importante pues, de las AUC, y pasa, digamos, algo interesante que nosotros nos llama la atención en la incidencia en el proceso político. ¿Sí? Este grupo, que inicialmente se llamaba AUC, pues transitó hacia otros nombres distintos, Clan del Golfo, ahora se llama Ejército Gaitanista de Colombia. Bueno, lo que nosotros vemos es que, muy distinto a lo que pasa, por ejemplo, en el sur del país, donde hay una confrontación entre distintos grupos, aquí hay una hegemonía muy clara de este eje. Y el eje 6 tiene un control estratégico sobre la política. Ahí lo que estamos diciendo es, ellos financian con empresas fachada la mayor parte de las campañas electorales. Dale la siguiente. Y digamos, esas fachadas que nosotros hemos observado de empresas que financian esto, ha generado un problema de la crisis de la integridad del proceso electoral. Es que la mayor parte de esas campañas pues, sobrepasan visualmente todo lo que ocurre con los gastos autorizados de campaña. Por ejemplo, en el caso de Urabá, según las leyes electorales, una campaña electoral para alcalde no puede sobrepasar algo así como los 2.000 millones de pesos, que dólares, no sé si me pueden ayudar aquí, pero bueno, $500.000, ¿cierto? En el caso de Urabá, las entrevistas que nosotros hacíamos es que hay campañas que superan los 10, 12, 13.000 millones de pesos, que es 4 o 5 veces más por muchas de estas platas del narcotráfico, ¿cierto? Casi la tercera parte de la presidencial. Sí, algo así. La presidencial es 40.000 millones. Sí, más o menos una vuelta. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Pues una enorme debilidad judicial para perseguir dineros ilegales. ¿Qué veíamos nosotros con los líderes que entrevistamos? Pues que ellos no tienen ningún incentivo para denunciar fraudes en el proceso electoral. Es decir, pues, a pesar de que los líderes que se están lanzando al Consejo de las Alcaldías hagan parte de la misma comunidad política, muchos de ellos desmovilizados del EPL, incluso muchos de la Unión Patriótica, gente, digamos, con un historial muy interesante. La lógica que se ve acá, nosotros las que llevamos en la ponencia, es muy similar a la que planteaba pues, nuestro defenestrado Pablo Escobar, y es plata o plomo. Usted recibe la plata para la campaña electoral o no puede participar. ¿Sí? Todas las campañas son un derroche de plata gigantesco. Y finalmente, pues nosotros también preguntamos mucho por el problema de opinión pública. En la mayor parte del país está creciendo un interés muy fuerte de medios de comunicación alternativos que pues hacen denuncias sobre procesos electorales, etcétera, pero a esas regiones, digamos, todavía no llegan con influencia los grandes medios de comunicación a narrar lo que está pasando con esos procesos. Bueno, aquí en esta foto, que no se ve, bueno, allá de pronto ven algo, esa mancha roja gigantesca que hay ahí es una de las manifestaciones de uno de del que quedó nombrado alcalde de Apartado, que es la ciudad pues, más grande que hay en ese territorio. Y pues, es una fiesta que puede haber valido 500 millones de pesos, una cantidad gigante de plata con grandes, digamos, grandes montañas, ¿cierto? Entonces, lo que se expresa ahí es, bueno, hay una cosa muy interesante desde el punto de vista antropológico que nosotros tratamos de escudriñar con las entrevistas, y es por qué la gente se apasiona tanto por este proceso político. Es decir, hay una masiva asistencia a eso. Es casi que las elecciones se convierten en una fiesta popular, y detrás de la fiesta pues no solamente va la camiseta, sino que va la gorra, y va los ladrillos, y bueno, sancocho y todo lo que nosotros damos pues, en estas fiestas. Pero digamos que hay un reconocimiento popular de parte de estas poblaciones, ¿cierto? A pesar de los fraudes, a pesar de que se sabe que hay una exageración en los gastos. Y lo que nosotros planteamos es, pues necesariamente el proceso político en estas sociedades no va de la mano del sistema electoral colombiano desde el punto de vista normativo, como nosotros lo hemos pensado. Es decir, la democracia subnacional parece más de una fiesta popular con las condiciones particulares que ellos mismos establecen, pero los mecanismos regulares institucionales que nosotros tenemos como el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, o los jueces electorales, etcétera, pues no tienen incidencia en esos territorios.
Finalmente, damos unas preguntas ahí generales y es la integridad local en contextos de hegemonía de estructuras armadas. ¿Se puede hablar de integridad electoral en medio de estructuras armadas? Yo supongo que aquí se ha hablado ampliamente en el Congreso, pero pues digamos a lo que nosotros nos referimos es de qué manera hay que tratar las hegemonías armadas en un proceso electoral, ¿sí? Este gobierno nacional ha sido especialmente proclive a conversar y a generar espacios de conversación con las estructuras. De hecho, con el EGC hay un proceso de conversación en este momento. La pregunta es, ¿cómo queda la democracia en ese proceso? Segundo, ¿cómo investigar delitos electorales en estos contextos? Sabemos nosotros que no hay presencia, por ejemplo, de nuestro equivalente de línea, que es el Consejo Nacional Electoral, entonces no tenemos muchas herramientas. La registraduría, que también es un órgano electoral, no tiene muchos dientes para estar vigilando con eso. Y segundo, bueno, hay unas reformas de descentralización interesantes que están ocurriendo en Colombia, una reforma al sistema fiscal que podría generar algunos recursos adicionales, por ejemplo, para fortalecer el sistema electoral en esos territorios. Pero vuelve la pregunta, ¿qué pasa si tenemos un sistema electoral en medio de una hegemonía criminal? Bueno, más o menos era el repaso sobre Urabá. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, adelante, Víctor Andrés Rojas Betancourt. La calidad de la democracia subnacional en Colombia, 2015 de octubre. Gracias. Qué pena. Un momentito. Usted ha ayudado a las nubes. Sí, ¿qué tal? Tomamos sauna. ¿Qué tal? Les amo. Una hora Para atrás. Vamos a tener que estar Parece que es que las quitaron. Sí, eso es un traje. Sí, todos los salones tenían diseños. Pero los pago por dañados y no pues. Miren aquí ya muy correcto. Ahora sí. Listo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Disculpe por la tardanza, pero estaba en otra cosa también del evento, ¿sí? Entonces va a presentar Milton Rojas del Instituto de Ciencias Sociales Humanas y coordinador del Observatorio de Calidad de la Democracia Subnacional, pues de aquí de la universidad, y vengo a presentarle algunos resultados ya de este observatorio, que estamos sacando los primeros productos sobre esto y las primeras actividades ya como observatorio. Siguiente. Les voy a presentar aquí la calidad de la democracia subnacional en Colombia desde 2007 hasta el 2022 y básicamente la unidad que escojo para este análisis es la unidad departamento, ¿cierto? Ahí, si alguien está interesado, les puedo ahora hablar pues, después del evento sobre ya también tenemos observaciones de la calidad de la democracia subnacional a nivel municipal, pero desde el 2016 hasta el 2023. Adelante. Entonces, lo que va a estar acá es que a pesar de los avances formales en materia institucional de democracia en Colombia, todavía continuamos con profundas asimetrías en la calidad en este atributo de la democracia cuando empezamos a observarla a nivel subnacional. Entonces coexisten, aquí hay un mapa que hay las líneas, que no me importa, coexisten territorios que tienen comparativamente instituciones más sólidas que otras, ¿sí?
y que eso nos presenta pues como una heterogeneidad, que es lo principal que nos interesa analizar. Continuemos, por favor. Entonces, que además de enfrentar presiones, y estas presiones es un término que se utiliza para diferentes limitaciones que tiene, presenta condiciones que desincentivan el afianzamiento y el funcionamiento de las instituciones democráticas. Esas situaciones que desincentivan es presencia de actores armados, de clanes, baja vigilancia, un poco lo que vos estabas presentando, también el compañero de William, de la ponencia de Wina y de Caquetá, digamos, términos para referir que hay muchas presiones del régimen, no solamente presiones, falta de capacidades, sino situaciones que desincentivan. Y que esto es especialmente más nítido en zonas periféricas o en zonas de alta intensidad del conflicto armado. Y que la participación en los procesos electorales se encuentra comprometida por factores que distorsionan las preferencias de los ciudadanos. Estos factores pueden ser económicos, sociales, pero también pueden ser factores políticos, clanes hegemónicos, o puede ser la prevalencia en determinadas regiones, o el conflicto armado o baja capacidad de los municipios donde se hacen las elecciones, y que distorsionan entonces las preferencias de los ciudadanos y, en contrario, se imponen intereses de externos en ese resultado electoral, distorsionando así la libertad de expresión del voto. Y que entonces analizar la calidad de la democracia subnacional para comprender estas dinámicas que condicionan el ejercicio democrático. Adelante, por favor. Entonces, hay básicamente dos preguntas que me interesan como generar algún tipo de respuesta hoy. ¿Cómo ha variado la calidad de la democracia a nivel subnacional, departamento entre el periodo de análisis, según las 7 dimensiones del índice que utilizamos? Y este es mucho más descriptivo, y a partir de encontrar patrones regionales sobre lo que denominamos como fluctuación o trayectorias, como lo utiliza para la literatura más general. Bueno, aquí simplemente es un asunto muy sencillo de ubicación en las agendas de investigación. Reconozco que, digamos, que hay 6 agendas de investigación y que la calidad de la democracia está pues como en esta de la evaluación del régimen político democrático de acuerdo a unos determinados estándares, una agenda que está cumpliendo 20-25 años. Hace un tiempo teníamos pues esta la terminación, fin o declive de la democracia, y finalmente, aquí hay que pensar que no se ve, es lo que llamamos finalmente la resiliencia democrática, o cómo la democracia es capaz de sobrevivir en entornos muy complejos. Todas estas agendas están precedidas, primero pues por el lugar de origen de las democracias, cuáles fueron las primeras democracias, posteriormente cuáles son estas condiciones que producen transiciones, y aquellas que generan estabilidad. Y que entonces un poco aquí ubico este estudio. Aquí no se ve, pues, lastimosamente, pero se puede ver acá. El índice que nosotros utilizamos está compuesto por 2 factores de calidad, 7 dimensiones de la democracia. Los 2 factores de calidad es el procedimiento y contenido. Las dimensiones de calidad es Estado de Derecho, participación, competencia electoral, la contabilidad electoral, un poco la pregunta de esto, la contabilidad institucional, libertades civiles y solidaridad e igualdad. Y, por ejemplo, Estado de Derecho está compuesto por seguridad individual, presencia judicial, participación en procesos electorales. Esto es la diferencia entre el censo y finalmente los que participan, la competencia que utilizamos, información de la MOE, a contabilidad institucional, que tiene que ver con la presencia, digamos, la capacidad institucional. Tomamos datos del Departamento Nacional de Planeación. Lo mismo acá para libertades civiles, tomamos fuentes tanto de Departamento Nacional de Planeación, de Policía y de Corte Constitucional. Y lo mismo aquí sobre cobertura, tanto en educación como en salud. Tomamos
los datos de Corte Constitucional, Defensoría del Pueblo y también del Consejo Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura. Uno de los primeros resultados que tenemos es que aquí podemos mirar estos, pues aquí hay unos grados, ¿cierto? Entre el punto 40 hasta pues, la escala y hasta 10, pero se acorta para un mejor entendimiento, y los resultados promediados de la calidad de la democracia se comparan con tres principales índices que analizan o valoran la calidad de la democracia nacional, que es Freedom House, el BIDEM y finalmente el Index de Economics. Lo que se quiso poner como a prueba acá es que esta línea que ustedes ven acá, la más baja, se ponderó, ¿sí? Y esta otra que ustedes ven acá, perdón, acá, esta puntiaguda, que por pronto en la pantalla se ve mejor, es la media de los tres índices. Lo que estamos tratando de hacer acá, o lo que hizo es, digamos, como el hallazgo, es que el índice está capturando las mismas fluctuaciones y tiene más o menos prácticamente la misma trayectoria que los ponderados de los tres nacionales. Entonces, esto lo que nos permite argumentar es que está captando básicamente la misma regularidad tanto en la trayectoria como en la intensidad de la democracia, nuestro índice subnacional, que tres de los cuatro principales a nivel nacional. Pero lo que tenemos aquí es que, bueno, entonces aquí captura las mismas cualidades, calidad de la democracia que los índices internacionales, pero este valor agregado pues no nos va a servir adelante. Acá hay una estadística descriptiva, créanme, pues ahí lo que ahí está, pero básicamente lo que vamos a reflejar es algo que nos interesa, es que las 7 dimensiones que les estaba apuntando ahora, Estado de Derecho, participación, acontabilidad electoral, acontabilidad institucional, libertades civiles, solidaridad y participación, dentro de esos 7, los 4 primeros que generan mayor variabilidad, 3 de ellos son directamente aquellos que están relacionados con temas de participación o de elecciones, que es participación, acontabilidad institucional y competencia. Entonces, ya posteriormente, adelante por favor. Acá están todos los valores, esta presentación está acá, aquí simplemente es donde están todos los valores, pero ni yo acá lo veo. Entonces, pero ahí está esta disposición, simplemente cada una de estas columnas es un año, este es el total, digamos un promediado del periodo de los departamentos, los 32 departamentos, y cada una de estas líneas es el valor que el índice generó para esto. Acá tampoco se ve nada, pero básicamente aquí lo que está mostrando es la trayectoria de cada departamento. La línea azul es el promedio nacional y lo que está mostrando la línea rosada es la fluctuación comparándola con ese departamento, ¿cierto? Ahí están por cada uno de los 32 departamentos por todos los años de análisis. ¿Sí? Acá, por favor, dale play, que tampoco se ve nada, pero esto que acabamos de ver acá se ve gráficamente así. Dale play y venga. Eso. Como ustedes ven, pues va cambiando, ¿cierto? Eso es mirando cada uno de los años de análisis, cómo va cambiando. Entonces, nos permite argumentar que la democracia no es algo que es muy móvil, puede ir cambiando año a año, ¿vale? Y que este proceso no necesariamente es lineal y ascendente, ¿vale? Porque uno de los hallazgos que tenemos en este observatorio y de este análisis con este índice es que la coincidencia de donde hay como declives de la democracia subnacional coinciden en Colombia netamente con los procesos de elecciones nacionales. Tiene repuntes, pero desde 10, 14, 15, 16, 22 encontramos que siempre hay declives. Ahora, esos declives están asociados con, ya pues viene un spoiler, viene asociado en que ese año es donde se presentan mayores afectaciones en 3 de las 4 que yo les mostraba que generaba mayor fluctuación o más varianza, que es participación, la contabilidad institucional y la competencia electoral. Adelante, por favor.
Entonces, el segundo hallazgo también es que es lo que les estaba hablando, una heterogeneidad regional, hay diferencias, hay trayectorias divergentes en los procesos, mientras que unos van aumentando, unos van disminuyendo, otros se mantienen en meseta. Estas mesetas pueden ser altas o pueden ser bajas, ¿cierto? Eso coincide con cierta parte de la literatura. Hay regímenes estables, pero de baja calidad o de baja intensidad. Y que aquí ya podemos ir encontrando evidencia para una de las preguntas o argumentos para una de las preguntas sobre los patrones, y encontramos que hay departamentos que sistemáticamente tienen valores altos como Quindío, Cundinamarca y Boyacá, siendo siempre pues como Quindío estos tres los que se mantienen con los más altos promedios. Tenemos departamentos cuya intensidad es como un promedio más estables, que son, en este caso se trae como ejemplo Magdalena, Cesar y Meta. Y hay otros donde los promedios son muy bajos sistemáticamente. Son Guaviare, Chocó y Arauca. ¿Sí? Entonces, pues acá, básicamente, lo que estamos pudiendo ver acá es la zona céntrica del país que reconoce pues, todos estos municipios: Cesar, Magdalena, Meta y Guaviare, Chocó y Arauca. ¿Sí? Entonces, también es mostrar que no necesariamente estos patrones se presentan netamente todos en una región, que no se presenta a veces como efectos de contagio entre institucionalidad de otro, sino que esto se presenta de forma asimétrica o heterogénea en todo el territorio. Listo. Acá tampoco se ve muy bien, pero básicamente es acá. Y aquí lo que cada una de estas barras es ya todos los datos se empiezan a comparar unidades regionales por los departamentos de rutina, por las áreas regiones geográficas, y se empiezan a ver acá por ese comportamiento. Si ustedes ven estas barras, una barra de distribución, y básicamente lo que nos está mostrando es cuáles son los factores que aportan mayor heterogeneidad. Por ejemplo, en el Caribe tenemos rangos o heterogeneidades que van desde 0, en este caso hasta el 100, y entonces muestran una gran distribución. En este caso es la contabilidad electoral, también presenta en las otras regiones que presenta mayor diversidad o mayor dispersión en los datos, mientras que, como pueden ver, participación en algunos son más diversos, pero siempre es de los que tienen valores más bajos. Y en la contabilidad y la competencia electoral también es uno que aporta mucha varianza en los datos y se mantiene como una zona media. Acá, básicamente lo que estamos mirando entonces es, en el 2022, cómo se vería la calidad de la democracia, en este caso, en la dimensión participación en el territorio nacional, acá, pero también como muestra que tenemos estas mesetas, vuelve y baja, vuelve y sube, conserva la meseta, vuelve y baja, y ha sido sistemático desde el inicio. Mientras que la competencia ha mostrado que hubo un periodo donde bajó la competencia, ahora volvió a aumentar, pero llega a la media que tenía antes. Mientras que la contabilidad electoral, lo que vemos es que en cierta medida ha ido avanzando, aunque en la primera parte de la segunda década de este siglo bajó, volvió y estamos con una meseta, pero con una tendencia a la baja. Entonces, ya simplemente para concluir, lo que encontramos que la democracia en Colombia no sigue una trayectoria uniforme y lineal, sino que está caracterizada por constantes fluctuaciones y diferencias entre los departamentos, lo cual revela un régimen democrático fragmentado territorialmente, en el sentido de que no hay homogeneidad. La heterogeneidad regional y la vulnerabilidad interanual indican que las convergencias, hay una frágil convergencia, además de que genera preguntas por los mecanismos por los cuales las democracias subnacionales persisten con mala calidad en entornos difíciles. Es decir, hay competencia, hay participación, hay frecuencia en los certámenes, pero lo característico es que hay democracia, pero de baja calidad. ¿Cuándo parte de la literatura de clases? Que eso no puede coexistir. Y encontramos patrones regionales, entonces departamentos centro y occidente, con desempeños altos y estables,
departamentos del Caribe con trayectorias intermitentes y muy fluctuantes, muy cambiantes, y departamentos periféricos que coinciden con lo que en Colombia se llama los territorios nacionales y de frontera con los persistentes. Las dimensiones estables que también podemos encontrar, es decir, las lenguas van cambiando año a año, son Estado de Derecho, libertad y solidaridad e igualdad, mientras que las dimensiones que más aportan, o digamos que más inciden negativamente con la calidad de la democracia es la participación en la accountability, la participación es básicamente la participación es el censo electoral, y dimensiones fluctuantes que tienen que ver con temas electorales, es la contabilidad electoral, es decir, la transparencia de los resultados, y la competencia política son cambiantes. Hay departamentos donde sí, departamentos donde no, entonces ahí lo que podemos es ya empezar a caracterizar eso. Adelante, por favor. Y acá, pues este también es como estamos, este es nuestro primer informe de trayectorias democráticas sobre los departamentos de la región andina de Colombia. Bueno, si no hay en la pantalla, si no, pues yo te lo paso ahorita. Pues ahí lo tengo yo. ¿Sí? Y los datos pues, de esto pues, son de libre distribución. ¿Sí? Y ya, pues, miren, pantalla, pues ya muchas gracias. Y próximamente, gracias, próximamente el visualizador de datos de todo el observatorio estará disponible con la URL observatoriodemocracia.udmedellin.edu.co. ¿Sí? O sea, si quieren ahorita se los puedo mostrar, pues, porque ya pasó pues, a que lo publiquen, listo. Entonces ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Verdad es que nosotros que venimos de México estamos muy gratamente sorprendidos. Han sido tres conferencias realmente muy interesantes para nosotros. Tenemos tiempo suficiente para poder platicar, comentar, si quieren agregar algo más, porque por que no lo requiero, quisiera andar en eso. Yo quisiera, para reserva de datos ahorita la palabra a ustedes, o sea, hay preguntas puntuales para mí, yo quisiera hacer algunos comentarios y preguntas sobre las tres presentaciones que me generaron dudas e intereses. Yo trabajo mucho en elecciones subnacionales en México, y no solo elecciones subnacionales, sino la expresión de elecciones federales en espacios subnacionales. Yo he dejado en la biblioteca un libro que hicimos sobre la elección de 2018 que se llama La elección presidencial en los estados. Cómo se comportó cada una de las entidades. Ya quedó en la biblioteca, un libro de 1000 páginas. El estudio de cada estado, estamos por sacar el estudio 24. No nos dio tiempo, hubiéramos presentado aquí al Congreso. Pero lo que voy a decir es que pues, estos temas son realmente de interés para nosotros. Y especialmente yo he estado trabajando ahora en elecciones municipales, alternancia y todo ese tipo de situaciones, y encontrar muchos de estos aspectos, cuestiones de criminalidad, de muchos partidos que se presentan en un poco que concentran toda la votación, etc. Todo esto me parece muy coincidente con varias de las cosas que ustedes señalaron. Entonces, aquí hay una pregunta que hago a la primera presentación, por favor, a la de Jonathan. Sí. En México hemos estado planteando, ahorita hay una época
Aló. pasadas, las federales, pero al mismo tiempo hubo en 30 locales donde participan los partidos Aló. políticos. Más de 40 partidos políticos, más de 40 partidos. O sea, estamos viendo que realmente son partidos que no juegan ningún papel, que cuestan, reciben recursos de los gobiernos locales y a la mera hora que tienen que generar algún resultado, no ganan nada. Es incluso mucha casualidad y mucha suerte a veces que ganen ni siquiera un ayuntamiento. Entonces, esta es una primera pregunta, que si no se ha reflexionado acá sobre si el umbral es muy bajo, qué se podría plantear, etcétera. Segunda reflexión y pregunta sobre esto. ¿Qué tanto en México también ahorita se está discutiendo y hace rato en una de las sesiones de esta mesa se planteaba dos estados del país, uno de ellos muy especialmente donde está Acapulco, que puede ser la referencia del estado de Guerrero, donde los candidatos realmente son candidatos ligados, incluso en algunos casos abiertamente al crimen organizado. Entonces aquí la pregunta es si esto, únicamente cuando usted nos presentó, comparando estas dos regiones, si los candidatos son solamente patrocinados, amenazados, invitados o realmente puestos, toda la fachatez del caso, por el crimen organizado. Entonces, porque ahí en México sí se está viendo esto, o sea, y por lo general no tienen antecedentes que no tienen ninguna orden judicial en su contra, pero todo el mundo sabe que son distribuidores, que controlan negocios, y no me refiero nada más a droga, me refiero a todo tipo de crimen, de extorsión, de secuestro, etcétera, etcétera. Eso es uno. Con respecto a usted, Rodán, usted se refirió varias veces a la participación. ¿De cuánto es la participación? ¿De cuánto estamos hablando más o menos en promedio de la participación electoral? Acá no tengo referencia, no tengo idea. Entonces ahorita yo le hago esta pregunta. El segundo, usted decía que no tienen uñas ni dientes para poder intervenir en este asunto de regular, de señalar, sancionar los casos que se presentan que violan normas. El asunto del exceso de gastos de campaña parece que es una constante no solo en el país, sino en el nuestro, parece que es una constante en todo el mundo. Pero la pregunta es, ¿tienen acá casos donde se hayan cancelado candidaturas o demás por exceso de gastos? ¿Qué autoridad lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuáles fueron las reacciones? En México hubo hace unos pocos años dos casos muy interesantes de dos precandidatos muy fuertes, y en las precampañas, por los gastos de precampaña, por un exceso mínimo, 5,000 pesos, que deberían de haber sido, en el caso de uno, 5,000 pesos serían $250. Por una cantidad así le quitaron el registro a uno que podía ganar, que era bastante aceptado. Entonces, la pregunta de esto, ahora los estados en Puebla, las entidades en Puebla, en México, tienen cada uno su propia legislación electoral, aunque en general se ajusta a la nacional, entonces señalan más o menos las mismas normas. Por eso la pregunta, ya en México, en Puebla, el estado donde nosotros venimos, por ejemplo, son casi nulos los casos donde se cancela una candidatura o algo por exceso de gastos de campaña. Y en la tercera presentación, la de Milton, yo he estado en muchas, sí me atrevo a decir, muchas discusiones y presentaciones que cuestionan todo esto de los índices de calidad de la democracia. ¿Sí? La pregunta es cuáles son los estándares. Usted se refirió a estándares a los cuales se compara y se pueden sacar conclusiones, o sea,
dónde está, cuál es más, cuál es menos, etc. Eso interesa, porque es una de las cosas que más he oído. Y lo escuché directamente de Nolen, usted seguramente ubica a Dieter Nolen. Él directamente señalaba este aspecto. Usted me hizo mucho ruido, interés, pero es muy diferente una discusión teórica con la discusión donde se está mostrando datos. Por eso aquí me surge esa pregunta. Y me llamaba la atención porque al final usted decía, siempre democracia, de calidad de democracia alto o bajo, tiene que ver con lo mismo. ¿Cómo se establece alto, cómo se establece bajo? Son preguntas que incluso la referencia que usted tiene empírica puede ser muy clarificante para mí. Entonces, yo planteo eso. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario para hacerlo, no sé si responden esas. O sí, están dando la respuesta. Sí, como quieran. Tenemos un público. Bueno, frente a la pregunta del umbral, pues yo creo que esta ha sido una gran discusión en Colombia. Por ejemplo, el último debate se dio en el año 2016 con el acuerdo de paz de las FARC, porque a partir de ese acuerdo se hablaba de volver a quitar el 2%, el 3%, perdón, porque el 3% es para una elección nacional. En Colombia no existen partidos locales o regionales. En Colombia solamente ese 3% es para una elección nacional. Entonces, hay algunos que hablan de quitarlo, otros hablan de aumentarlo. Realmente ese es un gran debate que hay en Colombia frente a la cuestión del umbral, porque ahí se habla un poco cómo estos partidos en lo local se convierten en obstáculos para la misma democracia, porque si tú no tienes aval, en Colombia los avales los venden. O sea, en Colombia no es, el aval no es que el partido político trabaja, no, es un negocio. En muchas de las zonas donde nosotros estamos, para que un candidato entre a una lista, tiene que pagar 100, 20, 50, 200 millones de pesos. O sea, el aval es un negocio. Por eso ahí hay un control que no, los poderes nacionales no quieren que se pierda, porque si hay partidos regionales o locales como hay en México o en Argentina, por ejemplo, eso cambia la lógica de ese poder central. O sea, en la lógica del poder central ellos siguen amarrando el poder, porque si tú no tienes un partido, no puedes presentar, o puedes presentar recogiendo firmas como independientes, pero es más difícil, porque hay que pagar pólizas, hay que recoger firmas, hay que tener una estructura más grande. O sea, es complejo el asunto. Y yo particularmente, pues ahí todavía sigo en el debate de si subirlo o no. Yo creo que subirlo es más complejo. Viendo frente al escenario, sería más mirar experiencia frente a los partidos regionales o locales, qué tan es viable o no. Entonces, realmente es un gran debate que hay en Colombia en ese escenario. Frente a la pregunta de candidatos y del crimen, depende del territorio y depende de la elección, ¿cierto? Por ejemplo, donde yo estoy, que es el sur de Colombia, en este momento tenemos el gobernador que acabó de terminar el periodo, en el Caquetá, periodo que es 2016-2019, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por vínculos con paramilitares. Pero él, cuando presentó su candidatura, él tenía su proceso, o no estaba condenado. Entonces eso es un poco lo que pasa, ellos juegan, porque aquí tengo varios exgobernadores que tienen procesos con vínculos con grupos armados, pero en Colombia hay una gran reforma que hay que hacer y es la justicia. Aquí hay altos índices de impunidad. Por eso cuando en Colombia se da una condena o se da un fallo como el que va a haber el martes de la próxima semana, pues eso es una excepcionalidad en este país. Entonces realmente los vínculos en muchos casos son directos, pero las instituciones tardan mucho. Por ejemplo, este candidato se llama porque no está vivo, Álvaro Pacheco Álvarez, por el Partido Liberal.
gobernador del Caquetá 2016-2019, no termina su periodo. En el 2015 la Corte Suprema lo destituye, lo condena, pero por hechos que hizo en el año 2002. ¿Cierto? Entonces, y antes de ser gobernador, fue alcalde de la capital del Caquetá, que es Florencia, después fue representante a la Cámara, después fue senador, y en el último periodo que dijo, ya he sido todo, no he sido gobernador, se lanzó a gobernador como para decir que hizo todo, lo condenaron por lo que hizo hace casi 20 años. Es realmente algo grande en Colombia y es una reforma a la justicia, realmente. Bueno, sobre el tema de la participación en las elecciones, en el 2023, en las elecciones locales la participación fue del 59.2% de la población en promedio, 59.2% teniendo en cuenta que el voto acá es voluntario, no es voto obligatorio. En el Urabá fue de 62%, o sea, fue 3 puntos por encima. Bueno, aquí hay algo muy importante, la misión electoral, es que es una institución de la sociedad civil acá que tiene como una trayectoria importante en análisis de delitos electorales, pues muestra la compraventa de votos como uno de los principales elementos que determinan la alta participación en las elecciones, sobre todo en los departamentos más alejados del centro del país, es decir, zonas como Urabá o como el sur del país, el suroccidente, pues hay una alta incidencia de la compraventa de votos y pues eso se corresponde con los problemas de pobreza, desigualdad que hay también en esas regiones. Entonces, ahorita pues incluso me llamaba la atención un poco, también escuchándote sobre las dinámicas electorales, pues que pareciera un patrón también, el asunto digamos, la celebración de las fiestas de las elecciones como una fiesta en la cual hay muchos recursos y mucha plata circulando en los territorios donde esto se presta para cosas adicionales que tienen que ver con fraude electoral y con cosas que no necesariamente son fáciles de agenciar desde la justicia. Por ejemplo, el lavado de activos en campañas electorales es una cosa descomunal pues que nunca se mide. Y muchas de esas platas pues llegan no solamente con estos estipendios, digamos, básicos de publicidad y esas cosas, sino directamente para la compra del voto, para la compra de los líderes comunitarios, para las fidelidades de esos líderes comunitarios. Hay unas clientelas y hay unos grupos a los que ellos les pagan, en las entrevistas lo veíamos, un salario permanente para los líderes sociales. Entonces, ahí hay una cantidad de plata pues, y de dinero pues, que no se contabiliza. Y frente a la segunda pregunta sobre el tema de los gastos de campaña, justamente hay unas condiciones interesantes que ocurren, pero en estas grandes ciudades sobre todo, y en el nivel nacional. Justamente el presidente Petro y su campaña están siendo investigados por excesos de campaña frente a la... Pero digamos en el nivel municipal es muy difícil que eso ocurra, porque es pues por varias razones. Yo creo que el principal elemento para el control de gastos de campaña no está por cuenta ni siquiera de los mismos opositores de los que ganan las elecciones, sino de la opinión pública que hace veeduría ciudadana sobre esto. Y la veeduría o los escándalos de excesos, en el caso nacional, ha llegado más por denuncias de algunos medios de comunicación y del periodismo. Y en las regiones es muy débil esa capacidad. Entonces, yo le atribuyo el problema de la falta de veeduría ciudadana sobre el control de gastos, ¿no? Pero bueno, vuelvo al mismo asunto de los incentivos que genera la dinámica informal y criminal, y es que el proceso electoral en sí mismo hace crecer la economía de manera desbordada en estas zonas que durante mucho tiempo pues carecen de recursos, ¿cierto? Entonces es como un espacio donde se legitima la posibilidad de gastar de manera desbordada. Entonces ahí hay circulante, ¿no? Entonces las dos preguntas que me hacen, es conocido pues que estos índices pues tienen gente que le gusta como a mí, otra gente que no, ¿cierto? Es decir, una metodología que se asume y tanto
tanto que se asume todo lo bueno o todo lo malo, ¿vale? Y que pueden haber cuestionamientos. Pero lo primero es que varios de los cuestionamientos que se le hacen a estos índices tienen que ver con las dimensiones o con las observables que son de orden cualitativo, ¿cierto? Es como su presidente es autoritario, entonces eso puede ser más cualitativo, que tiene que ver con apreciaciones de los expertos que estos índices contratan o son socios de los índices. En el que yo utilicé, digamos, como la parte conceptual es de parte de Morlino, y él utiliza una tercera dimensión de la democracia que tiene que ver con el resultado. Y yo lo excluyo, precisamente porque eso tiene, ese ahí implican asuntos de orden de percepción y pueden haber como muchos sesgos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno de los indicadores que él utiliza para resultado es favorabilidad de las personas hacia el gobernante. ¿Listo? Entonces yo digo, no necesariamente, porque, pues digamos, teóricamente y empíricamente se puede mostrar que no necesariamente todas las personas tienen preferencia hacia la democracia. Usted puede tener cercanía por un gobernante, pero ese gobernante puede tener prácticas autoritarias. Entonces yo lo excluyo de ahí, precisamente con eso. Entonces, lo utilizo y obviamente pues como eso también puede generar pues como reproches metodológicos en el sentido, utilizo solo fuentes gubernamentales, porque pues uno no está en la capacidad pues como esto que les estoy contando, este departamental que yo les mostré, solo las dimensiones y los totales son más de 3.700 observaciones. Individualmente puede suponer un universo, ya todas las dimensiones construir, de por ahí unas 12.000 observaciones. ¿Por qué? Porque hay valores que yo tengo que sacar, por ejemplo, que es la diferencia entre partidos que se presentaron a la asamblea y quedaron. Entonces me toca ver cuántos partidos, cuántos ganaron y todo. Entonces para sacar un dato tengo que mirar por ahí 15 observaciones mal contadas, ¿cierto? Entonces, ¿a dónde voy? Y eso, pues tiene sus gente que le encuentra valor y otra gente que no. Y eso yo creo que es algo con lo que se tiene que coexistir. Como hay gente que le encuentra valor solamente a lo cualitativo y otra gente a lo cuantitativo y ahí van por el mundo, ¿cierto? Ahora, como sobre la escala que usted refería, claro, la unidad de análisis en este caso que les presenté es el departamento, ¿vale? Entonces, alto o bajo es respecto al universo de departamentos que hay en Colombia. Entonces, yo comparo los departamentos más altos que les digo que son Quindío, Cundinamarca y Boyacá, pues son los más altos de Colombia respecto al mismo universo de departamentos. Obviamente, ya después no hay forma, o digamos, en este momento no hay forma de comparar si el departamento de Quindío es más democrático que el estado de Veracruz en México, ¿cierto? Porque eso supondría que habría que estandarizar los índices, los indicadores para poder tener una cercanía. Incluso eso generaría inmediatamente la observación, es que usted cómo va a comparar una unidad que es totalmente independiente, pues como un estado federado, a un departamento en Colombia donde opera la descentralización, bla, 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 ¿cierto? Entonces, eso era lo que le quería, pues, como decir. Yo comprendo y sobre todo porque pues, digamos, como estas observaciones básicamente también rechazan a veces, o digamos, como observaciones metodológicas, es que a veces se vuelve muy endógeno, ¿cierto? Entonces, como o sea, digamos, si uno hace muy simplista el índice, entonces es malo porque es simplista. Entonces yo miro la democracia simplemente por participación, competencia y accountability electoral, pues digamos como tres dimensiones importantes del régimen político, pero parte de la metodología y los fundamentos teóricos que yo tengo para hacer esto es que la variable independiente que explica las características del régimen es el Estado. Entonces por eso a mí me interesa tanto mirar el Estado de Derecho, ¿cierto? Y cómo provee ciertos servicios que la sociedad considera que son importantes, ¿cierto? Que es como educación, salud, ¿vale? Y seguridad. ¿Listo? Entonces eso se puede volver endógeno y eso es otro de los problemas. Entonces, si es muy minimalista
porque solamente está observando pocas dimensiones. Si le agrego dimensiones, puede generar pues, este problema y que se empiezan a observar cosas que no son nítidamente del régimen político, sino de la capacidad estatal. Porque es decir, la democracia no, en principio no tiene que, o sea, las preguntas que se empiezan a hacer como el régimen político democrático no tiene que ver con qué tanta salud y educación provea, pero si las preferencias de los ciudadanos son vinculantes para el régimen, la sociedad sí quiere que se den como servicios básicos. ¿Sí me hago entender? Entonces, ahí está. Entonces, este tipo de cosas, y esto pues, digamos, no es la primera vez, es como, eso no hay como no es una metodología, primero, infalible, esto, pues, pueden haber errores, pueden haber como imprecisiones, también pueden haber decisiones que uno toma, ¿vale? Pero es como una decisión y afortunadamente pues esta decisión pues también tiene cierto respaldo, pero también tiene cierta gente que la rechaza. ¿Por qué? Porque por ejemplo Nolen sí es muy institucionalista y un régimen político es tres cosas, pues cierto, o sea, quién tiene el poder, cómo lo ejerce, cuáles son los límites, pues, límite del poder, cómo se llega al poder y las transiciones, ¿cierto? Entonces yo creería que en el concepto de él, si uno le dice, yo estoy mirando la democracia y estoy mirando qué tanta educación hay, él me está diciendo, hermano, usted se salió de la cuadrícula. Sí, pero por eso la pregunta, o sea, la diferencia es que no ha trabajado esto de poderse hacer análisis empírico, por causas así como esto, por eso habla con usted. No, no, sí, gracias. Sí, pero esto es como, pues miren, pues como una curiosidad, por esto le digo que no es la primera vez. Digamos, como todo esto es como resultado de mi tesis doctoral, la metodología. Y una de las personas que en la candidatura fue la persona, pues una de las personas que me leyó, me dijo, ¿eso para qué? ¿Para qué análisis empíricos de la democracia? Si lo importante es conceptuarla. Bueno, señor, pues muchas gracias, pero es su decisión, no la mía. No sé. ¿Ah, sí? Ah. Ah. Yo ya ni me acordaba que tenía este micrófono. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya estuvimos en la mañana en otra mesa, nos volvimos a encontrar, Andrés Chilito de Universidad del Cauca. Aquí el compañero ya nos conocemos desde hace rato en varios espacios con Jonathan. Bien, nuevamente doy con una mesa bastante interesante y hoy muy contento. Ya está finalizando prácticamente esto, pero a las mesas que asistí fueron bastante provechosas. Los felicito por sus trabajos y bien, están muy ajustados a mis temas a mis intereses investigativos. Bien, comentarios muy generales, voy a ser bastante concreto. Sí, celebrar ese asunto de la idea que tú tienes, la tesis alrededor de la heterogeneidad regional y eso, pues en tu trabajo, pues seguramente lo confrontas a través de una metodología cuantitativa, supremamente empírica, y eso es claro, ¿no? Y cuestión que se corrobora, ¿no? Precisamente y con los trabajos de ustedes que son un poco más descriptivos y que están dirigidos y soportados tal vez en metodologías cualitativas, entrevistas y demás, ¿no? En ese sentido yo quisiera preguntarte, ¿no? Concreto, porque como lo dije hoy en la mañana, si yo quiero profundizar sobre esto, tengo que ir al paper seguramente, a la base de datos y voy a analizar o encontrar en detalle cómo es la calidad de la democracia, cómo opera en determinados departamentos. Quisiera impresiones tuyas, ahora nos cuentas, concretas de los resultados respecto a departamentos en concreto que se comportan de tal o cual forma. Cualquier criterio, participación podría ser uno de ellos que llama mucho la atención y propiamente departamentos en que tienen situaciones, por ejemplo, donde el conflicto armado pues es más complejo, ¿no? Eso quisiera preguntarte. Y ya, como para enlazar con lo que ustedes plantearon,
no me sorprende el Huila, no me sorprende el Caquetá, no conocía del Caquetá como tú lo planteaste, pero lo que evidencian precisamente es que son departamentos muy tradicionalistas en términos políticos. Diríamos que ese bipartidismo o todavía esos rezagos bipartidistas sobreviven, tal vez no propiamente, o sí, ¿no? A través de la representación propia del Partido Liberal, Partido Conservador, pero también sectores políticos afines a estos mismos. Y algo que quiero destacar, porque a pesar de esa heterogeneidad regional, y ustedes están analizando, ¿no? Regiones, sobre todo lo de Urabá, que es una subregión de acá de Antioquia, donde el conflicto, pues no sé si se habrá exacerbado últimamente, pero de acuerdo a esto, pues ahí va mi pregunta. Y en el caso tuyo también, ¿qué es lo que limita en el caso tuyo? Porque lo que uno corrobora aquí propiamente es como una especie uno diría, de un aparente multipartidismo que ni tanto. Uno diría más bien es que es una fragmentación partidaria soportada en unos arreglos institucionales que tú los trajiste a cuento, donde esos sectores tradicionales se blindan muy bien y salen muy bien librados, ¿no? Con cantidad de figuras, coaliciones, grupos, ¿cómo se llama esto? Significativos de ciudadanos y demás, ¿no? Entonces, mi pregunta va dirigida ¿qué ocurre en estos contextos? ¿Qué pasa con los sectores independientes? ¿Son cooptados? ¿Cómo se los limita? Porque cuando tú indicabas hay coaliciones donde estos ni siquiera aparecen muchas veces, o cómo sobreviven, ¿no? O cómo es el papel propio de las organizaciones sociales que a veces quieren transitar a la política. Y me sorprendió, ¿no? Del Huila, en el caso de que hay una población indígena del 30%, que es bastante, no sé si el número está bastante elevado, pero es bastante alta, pero podría uno insinuar, ¿no? Que de esas bases y de acuerdo a su tradición organizativa puedan incidir, ¿no? en el orden político electoral. Esa es la pregunta que te tengo respecto a las organizaciones sociales. Y en el caso del profesor David Roldán, mira, aquí se me viene a la mente algo, que es cómo operan precisamente estas organizaciones criminales, y vemos que la lógica es supremamente distinta, y lo confronto con Cauca, ¿no? Sin lugar a dudas, intervienen en política, ya sea para constreñir o para financiar campañas, muchas veces con un propósito de que sus actividades ilegales se sigan manteniendo. Llámese narcotráfico, tráfico de armas, en el caso nuestro, ¿no? Minería ilegal, entre las más sobresalientes desde mi región. Pero me sorprende en el caso que celebro estar en este espacio, la oportunidad de estar aquí y escucharlos, es esa categoría situada en una lógica de gobernanza criminal, que hay un control total de la política. Es decir, no es suficiente con financiar, en el caso de Urabá, sino de poner los nombres prácticamente de los candidatos. Y en el caso de Cauca no ocurre, porque en Cauca es un departamento tradicionalista, hay un quiebre un poco con un poco, no del todo, y aquí tiene similitud con el caso de ustedes y con lo que planteabas también, que después del estallido social no es que Colombia gire hacia la izquierda, sino que todo lo contrario. La derecha es como que decide potenciarse, decide retomar el poder por otras vías, y quizás esa es una de las posibilidades, ¿no? De alianza con este tipo de sectores o grupos criminales. Entonces la pregunta mía es respecto a la lógica o al proceder de este tipo de organizaciones criminales. Porque anteriormente la lógica era propia, en el caso de las guerrillas, era de evitar el desarrollo de los certámenes electorales, las anteriores guerrillas, ¿cierto? Y hoy en día al parecer como que la lógica ha cambiado. Es permitir el desarrollo de los certámenes electorales, pero indicando por quién votar.
¿sí? Es como otra lógica. Anteriormente, para la gente que viene de afuera, guerrillas y paramilitares tenían dos lógicas anteriormente. Las guerrillas, no dejar votar, quemando urnas, evitando que llegaran el material, por ejemplo. Y en el caso de los paramilitares o en zonas de influencia paramilitar, dejando y votar y diciendo por quién votar. Hoy en día, al parecer, como que la que se instauró fue esta última lógica. Quisiera que me comentaras qué ocurre con eso. Muchas gracias. Bueno, muy brevemente, para hacer ahí como una precisión frente a los indígenas, hay en unas zonas donde en el Huila llegamos a más del 30%, como municipios como La Plata y Iquira, pero en todo el departamento es el 10%. Es ahí había esa claridad frente a la exposición, porque si hay municipios donde es muy grande, por ejemplo, en La Plata el 64% de la población llega a ser indígena, pero ya en todo el departamento ese porcentaje llega al 10%, ¿cierto? Entonces ahí esa precisión. Y frente a esos partidos, hay algo que en la tesis que yo estoy construyendo todavía pues del doctorado, hay algo muy poético que se coloca que en esta región sur del país lo que prima es la estrategia electoral que yo estoy denominando todos con todos, pero a mi modo. ¿Qué quiere decir eso? Todos esos viejos políticos que vienen desde el 90, antes de la Constitución y después de la Constitución, son los que han controlado y determinan la política en los departamentos del sur. Y cuando digo todos con todos, pero a mi modo, es que ellos abren el espacio a otros partidos como el Maíz, el Polo, pero ellos son los que ponen las reglas de juego. Por ejemplo, en la elección que acaba de pasar en el 2023, el partido Maíz se juntó con el candidato del Partido Liberal. Y en la elección del 2019, el Polo Democrático, el Maíz, se juntaron con el del Partido Liberal que ganó. Entonces hay una reconfiguración de esas élites políticas en el sur de Colombia que controlan la competencia política a partir de 5 partidos, que es la U, Cambio Radical, Liberal Conservador, y en el caso del Huila entra la ASI. En el caso del Caquetá entra el MIRA o entra también la ASI, depende como de la elección, pero más o menos son esos cinco partidos. Entonces ahí lo que hay es, yo lo estoy denominando, hay un control y un cierre de la democracia, porque esas que preguntabas por esas candidaturas independientes, alternativas o partidos de izquierda, alternativos, progresistas, como quieran llamar, las hay, pues no tienen éxito si no se arriman al Partido Liberal, Conservador, la U, Cambio Radical. En el caso del Huila, el liberal es el hegemónico, ¿cierto? Entonces es un poco como que en estos 2 departamentos, y el Putumayo no lo mostré porque todavía estoy haciendo las estadísticas electorales, no hay ningún gobernador que haya ganado por firmas en el Caquetá ni en el Huila. Que diga, voy a recoger firmas. Aquí en Antioquia se ha pasado. O no ha ganado, por ejemplo, ningún alcalde que recoja firmas en la capital. El último que acabaron de ganar 2 por firmas, pero recibieron coavales, ¿cierto? Entonces ellos dicen que recogieron firmas para poder empezar la campaña antes, pero después recibieron el aval de Cambio Radical, el Liberal. Es solo una estrategia para empezar campaña antes. Pero así como ha pasado aquí en Antioquia, en Bogotá, que son movimientos, entre comillas, independientes, candidaturas de opinión, en el sur del país eso no existe. Por eso esos candidatos que hablan que cada vez el voto es más racional, hay más voto de opinión, pues eso pasará para las grandes ciudades de Colombia. En las ciudades que yo estoy, que es el sur, la periferia, aún no pasa. Voto por un candidato de firmas o independientes, eso tampoco es signos de que los partidos no estén detrás, ¿cierto? Aquí tenemos casos, pues en Antioquia, porque en Antioquia hay mucha frecuencia de candidaturas independientes, pero uno sabe que hay respaldos desde partidos atrás.
por lo que vos decís. Lo importante es empezar campaña antes. Bueno, yo puedo responder también, digamos, a ver, yo creo que el proceso político en medio de la gobernanza criminal en Colombia es una cosa bien interesante en los últimos años. Hay unos espacios territoriales en Colombia que tienen una paz armada muy consolidada, es decir, la gobernanza criminal en Colombia ha llegado a unos niveles de sofisticación muy altos. Ahí, pues, el profesor Gustavo Duque, que estudia en México, y como, pues, digamos, sí, un alto nivel de sofisticación en las prácticas sociales dadas por estas estructuras de poder. Y hay unas zonas que tienen control hegemónico, como Urabá, de un solo actor, y en ese control hegemónico pues hay unas bases que uno pues, diría tienen unas garantías, por lo menos en los derechos ciudadanos básicos muy particulares. Entonces, por ejemplo, hay muy poca violencia homicida en Urabá, ¿sí? Como aquí en Medellín también, donde también se ve una prevalencia muy importante de gobernanza criminal, por unos acuerdos a los que ha llegado la criminalidad también. Santiago Tobón de Adafil lo plantea también como unas alianzas que garantizan la sostenibilidad del negocio a pesar de las elecciones mismas. Entonces esas alianzas pues lo que generan pues de alguna manera sí es como unas estrategias de lavado de activos y de control de toda la estructura económica que pasa por encima de las elecciones mismas. En el caso de Urabá, los municipios son de sexta o quinta categoría, es decir, ellos no pelean por las rentas pues, del municipio, sí, mucho menos. O sea, son municipios muy pobres, digamos, ¿cierto? A lo sumo pelean por algunos presupuestos importantes, por ejemplo, la alimentación escolar, y después van y le cobran al alcalde el contrato de alimentación escolar, no directamente el criminal, pero sí una empresa fachada de X, yo sé. Más allá de eso, a ellos les interesa tener el control social de la población, que es la que va a votar ahí. Y eso, pues, digamos, está dado en muchas dimensiones del Estado, no solamente en lo electoral. Entonces me refiero, por ejemplo, a algo que nosotros investigamos, que es el asunto de los servicios públicos. Las mismas estructuras criminales se encargan de garantizar, por ejemplo, abastecimiento de agua potable en muchas partes del territorio donde no llega el Estado, ¿sí? Entonces ellos ni siquiera necesitan entrar en la competencia electoral de manera directa, sino que son el control de facto, un poco en la perspectiva pues, de que como el factor real de poder estructurante del territorio, y han logrado hacer unas alianzas con la economía legal que también son muy interesantes. Bueno, hay condenas ya frente, por ejemplo, a los empresarios agroindustriales del banano. Ustedes han escuchado lo que ha pasado en la JEP, etcétera, con sentencias ya condenatorias de alianzas con paramilitares, pero eso también nuevamente ha llegado como a un nivel de sofisticación que pues, ha blanqueado buena parte de esas platas, y ya esas estructuras digamos que no les interesa ni siquiera intervenir directamente con su candidato. Eso no pasa en el Cauca ni bueno, en otros territorios donde hay una altísima conflictividad. Por ejemplo, en el norte de Santander, en la frontera con Venezuela, hay varios actores armados que se están disputando a muerte pues, el territorio, ¿sí? Ahí no se observa eso tan claro, o en Nariño, o en el Caquetá mismo, que hay como 4 o 5 disidencias distintas, pero en Urabá sí se nota una cosa muy, yo no sé si parecido de pronto a Culiacán o algo así por el estilo, o a Tijuana, no sé. Michoacán, ¿sí? Que ya hay una estructura como tan fuerte. O sea, yo vi el culiacanazo de lo que pasó con el hijo del Chapo y eso, y más o menos Urabá es así. O sea, estaban a meter allá pues a ser uno de los mega fuertes de estos, y el territorio se congela, se para. De hecho, hacen paros armados de vez en cuando, y se para la región y no hay tránsito, no hay nada, porque ellos son el poder detrás de... Pues que ahora Culiacán, si no todo esto ha sido muy intervenido por el ejército. Okay. No, es que también ahí nosotros aprendemos, ¿cierto? De unas realidades que son muy parecidas, además, parecidas tanto por las características de las afectaciones, pero también por los actores que la generan y por los negocios que están detrás, son similares, y entonces
empieza uno a identificar que hay prácticas pues, como similares, ¿cierto? Que no simplemente, como le decías, es el control criminal para capturar renta, sino es control en diferentes niveles, pero es como siempre reclamando pues como una autonomía tanto de la administración como pues, de la administración local. Los municipios en Colombia, la mayoría de los municipios no tienen autonomía fiscal, son pocos, dependen de las transferencias, bueno, en fin. Pero entonces hay muchas cosas parecidas. Entonces, mira, perdón aquí por la pregunta, pues es que si quieren yo les muestro acá, es que no se ve bien. Pero entonces, mire, este es como, el que les estaba mostrando era el departamental, nosotros tenemos aquí, pues es también a nivel municipal, ¿sí o qué? Entonces, por ejemplo, un análisis que puede estar relacionado con lo que usted estaba diciendo, profesor, sobre cómo generar, a ver yo dónde me hago que pueda, ¿cierto? Prácticamente esto es como con un teléfono ahí, ¿cierto? Porque es que pues, lo puedo proyectar, pero no vemos nada, porque de esas cosas de la vida la página se hizo pues como con colores muy, muy claritos, el visualizador. Entonces, por ejemplo, esto lo que nos mostraría es que el promedio nacional, en este caso estamos mirando 2023, el promedio nacional de calidad es 70 puntos, ¿cierto? 70 sobre 100, porque todo está estandarizado para que sea entre 0 y 100 que dé, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Cauca. Yo vendría aquí a Cauca, escojo Cauca y ya me muestra aquí a Cauca. Entonces, ahorita estábamos diciendo que el promedio nacional es 70, en el 23, perdón, y aquí el promedio departamental, o sea, el promediado de todos los municipios de Cauca es 66. Entonces, una primera, en promedio, los municipios del departamento de Cauca están 4 o 5 puntos por debajo de la media nacional, ¿cierto? Este es el valor, pero yo ya después esto mismo lo puedo mirar con Estado de Derecho, que es muy parecido. Este es un valor que no me genera mucha heterogeneidad en el índice, pero mire, por ejemplo, aquí participación, donde se ve lo que les estaba mostrando, hay como unos llanos, pero en las elecciones de subnacionales siempre baja, ¿cierto? Y eso no solamente es por la participación en este caso, sino que hay otro pedacito que jala más, es que hay como mayor afectaciones en la contabilidad electoral. Entonces, por ejemplo, en la contabilidad electoral, yo ya lo puedo ver y ya se ve aquí. Ah, no, perdón, esta es la competencia. Esta competencia nosotros la sacamos con la fuerza de la oposición. Y la fuerza de la oposición es pues una forma de medirlo que castiga mucho cuando no solamente la distancia entre el ganador y el perdedor, sino el número de participantes. Entonces, cuando hay con muchos participantes, castiga mucho el índice. Entonces dice, casi no hay competencia. Vale. Entonces aquí se ve, pues aquí no se ve, a mostrar acá, queda como la escala. Entonces aquí ya se puede pues como mirar en la escala entre 0 y 100, ¿cierto? Y en la contabilidad electoral, pues mira, aquí ya está. Estos son los municipios que en el 22 no tuvieron como afectaciones sustanciales, pero ya empieza a mirarse ya todos estos municipios. Y, bueno, y lo otro que no mostré era aquí, por ejemplo, acá en la participación, tiene esto, pero entonces en la competencia, mira que hay un llano y baja y se mantiene en ese llano. Es decir, de acuerdo, acá, pues está en 27, ¿vale? Cuando si, por ejemplo, lo quito aquí, la competencia, 27, cuando incluso aquí en el promedio nacional es 25. Entonces, en este caso, en esa dimensión, el promedio de los municipios de Cauca es 2 puntos por encima del promedio nacional. Entonces, el estándar es como el nacional, para uno decir, bueno, por arriba o abajo. Entonces, en ese caso, en conjunto, en esa única dimensión, pues en esta dimensión, Cauca es más competitivo que el promedio nacional. Se me perdió el cursor. ¿Esa información ustedes dónde la tienen? Aquí, cuando ya esté visualizado, aquí va a estar disponible para todo el mundo de descarga. O sea, todavía no está disponible. Exacto, o sea, estamos esta semana, o sea, hasta que sale y va a quedar como observatoriodemocracia.udmedellin.edu.co. ¿Y dónde van a montar eso? Este visualizador que ustedes están viendo acá. Y aquí simplemente, pues se piden unos datos para uno saber a quién le interesan las cosas y posteriormente le descarga el archivo, le descarga un Excel, ¿vale?
Entonces aquí ya está Cauca, entonces aquí está. Y en la contabilidad electoral, mira cómo se ve, ¿cierto? Aumentó, o sea, menos afectación, pero hay una afectación. Ya después en el 22, ¿sí ves? Es como en el Cauca es como una dimensión que cambia, pero no tiene estas oscilaciones muy grandes. Eso es como, mantiene como una constante. Cuando hablas de contabilidad es transparencia, ¿no? Transparencia, sí. Soy coordinador Ah, regional no. bueno. Tiene sentido. Exacto, sí. Estos que generan desconfianza porque estos municipios no hay acceso a esto, solo Ajá. dando la vuelta por Buenaventura, se llega por mar y estos son puestos de votación supremamente alejados, alteración de resultados electorales, al igual que este de acá. O sea, tiene mucho... Sí, vale, sí. Y entonces, le puedo mostrar. Y ya aquí, otro filtro que tenemos es que aquí en Colombia, por cosas pues, del acuerdo y de políticas públicas, se diferencian los municipios como, exacto, o sea, municipios SOMAC, que son las zonas de mayor afectación por el conflicto armado, y son pues municipios. Y dentro de esos SOMAC, excepto 2 municipios, hay unos municipios que se priorizaron para políticas públicas, que se llaman municipios PDR. Entonces acá ya simplemente pues ya genera el visualizador con ese filtro, pero ahí están, ¿cierto? Y con los PDR también, que ya son más poquitos. Entonces este sería Cauca y parte del análisis que es. Entonces tenemos este visualizador que es longitudinal, una línea de tiempo, pero tenemos este por dimensión, ¿cierto? Porque yo lo que podría hacer es mirar este municipio que cogí López de Micay y, por ejemplo, este que le va bien a contabilidad electoral. Entonces ya me los está comparando por cada una de las dimensiones y la zona gris es el promedio departamental. Entonces yo también ahí puedo decir, estos municipios sobre el promedio departamental están bien o están mal. El bien o el mal, pues, o un adjetivo similar, es respecto al promedio, porque aquí también utilizaríamos como deseo. Y finalmente, acá, este no interactúa tanto porque esta caja de distribución, porque me coge todos los datos, pues de todos los en este caso de todos los municipios, pero acá simplemente me genera pero este pues es más interesante, por ejemplo, en este caso, cuando yo cojo todos los municipios del departamento. Entonces yo lo puedo coger por cualquier dimensión o simplemente ya me los cuadra acá la calidad y me los gradúa por cuartiles, entre los de menor calidad, que sería Argelia, y el de mejor en San Sebastián. ¿Sí? Y esos son pues como lo que tenemos hasta el momento, ¿vale? Y también, pues ya que estoy aquí, pues como un poquito de autobombo, perdón, es como tenemos el departamental, el municipal y tenemos la implementación del estatuto de la oposición. Entonces, acá, dejen que es como, acá, por ejemplo, subnacional, vengo acá, departamental, y entonces yo escojo aquí Cauca, ¿cierto? Y aquí me dice qué fuerzas políticas son de gobierno, de oposición, de la gobernación. Pero yo puedo ir hasta nivel municipal, ¿sí? Y entonces yo ya vengo acá y si simplemente quiero saber, en este caso, en los de Cauca, ¿cierto? Entonces aquí yo no escogí ninguna fuerza. Bueno, aquí me muestra, si escogí una fuerza, no escogí ninguna fuerza. Perdón, aquí, movimiento alternativo indígena, pues del MAIS, me dice dónde es de gobierno, o dónde es de oposición, o dónde es independiente. Lo mismo pues con cualquiera de las fuerzas que tengan representación allá. Eso es de acuerdo al Consejo. Claro, esto es la declaración que hacen los partidos, digamos, tampoco hay un análisis, pues porque puede ser, digamos, hasta hace poco los partidos no estaban en la obligación de declarar respecto al gobierno en qué posición estaban. 2018 y exacto. Entonces, ya esto es información que el partido se declara. Ahora que después tenga otro comportamiento, otra cosa, pero es lo que se declara. ¿Sí? Ya. Vale. No, nada. Muchas gracias. Muy interesante. Lástima que no vinieron los otros dos ponentes, pero qué bueno que no vinieron porque nos dieron la oportunidad de poder intercambiarnos. Pues les agradezco mucho. Una pregunta, ¿sus datos están registrados en todo esto? Porque en
el mes de mayo del año que entra yo coordino una sesión en Italia sobre elecciones en América Latina, que se puede participar por internet también. Entonces, para enviarles la convocatoria y todo, si pueden participar. Y allá en la universidad donde nosotros venimos, nuestro jefe coordina un observatorio sobre calidad de la democracia y todo para ponerlos en contacto. Observatorio de calidad de la democracia y participación ciudadana. Sí. La Ibero de Puebla. Sí, que es. Yo estuve en la UAP. Bueno, ya se puede cancelar esto. Yo fui secretario general de la UAP. Me jubilé y me fui para la Universidad de Jesuitas. Y ahí tienen un observatorio que le haría muy bien conocer. Sí, mucho. Más 52, 222, 4, 3, 48, 6, 3. Su nombre es René. Muchas gracias. Mandas un mensaje después poniendo el link. Sí, señor, muchas gracias. ¿Y el congreso? ¿Es un congreso, un seminario? Es un congreso sobre el país. Entonces hay una sesión ya hace varios años recorriendo sobre elecciones y partidos. ¿Y cuándo es? En mayo. Del otro año. Sí, principio de mayo. Yo creo que actualizar en enero. A ese, Y por eso, por sus